Todavía no, todavía no, todavía no. Ahí sí. Las personas que estén, coloquen presente, por favor. Vayan colocando presente. Porque a pesar de que paso la lista aquí, no sé dónde me arroja el formulario, el Excel. Creo que tengo que hacer el Excel de manera manual nomás. 18, tenemos 18, somos 32. Falta, pero partamos. Eh, Antes que todo, ventana, vamos a ir a hablar del diagnóstico. El diagnóstico está muy bueno y muchas de las respuestas que dieron son las mismas que fuimos dando en la clase, así que por eso está muy bueno. No hay ningún sentido realizar el diagnóstico eh, después de la primera clase porque ya tienen contenidos que son esenciales para el funcionamiento del módulo. Por lo tanto, era obvio que iba a ocurrir eso. Aún así, muy pocas personas se dieron el tiempo de buscar información, lo cual les agradezco. Muchas escribieron de, entre comillas, puño y letra, cómo pensaban que funcionaban los conceptos. ¿Lo encontraron difícil el diagnóstico o fácil? Profesor, a mí en particular, la verdad que no se me hizo muy difícil, la verdad. Al menos sí, era como lo más básico. Hasta el momento, al menos, no se me hizo ese diagnóstico difícil. Ya, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie? Pues para ir pasando ya a lo que nos concierne. Ya, la semana pasada, antes de comenzar la clase, la semana pasada estuvimos viendo lo relacionado a la conciencia fonológica, al sonido. Básicamente a lo que son los fonemas. Los fonemas y las sílabas. Esos dos elementos fueron los que coronaron nuestra clase. Un fonema es un sonido. A veces es la unidad mínima de un sonido con significado dentro de nuestra lengua o dentro de una lengua. Por ejemplo, el fonema I corresponde a una palabra, o sea, la Y, la que nosotros conocemos como Y, la Y, en este caso, tiene la función de hilativo, de hilar oraciones, de hilar palabras, de hilar conceptos, de ir también numerando. Por eso el fonema tiene la unidad mínima dentro del significado. Y a su vez vimos las características de las sílabas, que son estas que se van marcando. Esos fueron los elementos primordiales de la conciencia fonológica, que a su vez es la que adquiere el niño, desarrolla el infante, él o la infante para aprender las habilidades básicas del lenguaje. Es darse cuenta para el lenguaje. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir pasando por la lectura, que en este caso es el reconocimiento de grafemas. Los grafemas son las estructuras gráficas, las letras que representan un fonema. Para varios idiomas diferentes, nos dar cuenta que el mismo sonido se representa con otro grafema, porque, bueno, cultura, tiempo, espacio, infinidad de circunstancias hace que las letras, por ejemplo, el sonido de la T en español se grafique de otra forma en el lenguaje cirílico, que es el lenguaje, el abecedario de los rusos. Entonces, nos damos cuenta que dentro de esta manojo de fonemas hay una infinidad de grafemas. Pero eso no se preocupen, no se preocupen, no se asusten todavía. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser conocer el concepto de comprensión lectora, cómo comenzamos a leer y las estrategias para favorecerlas. ¿Okay? Estas son como las más principales que vamos a ir viendo. Primero, se me olvidó una cuestión. Primero, el proceso de lectura
tiene 4 elementos que se van llevando a cabo continuamente. Según Gottman, que es un científico encargado de esta área, analiza cómo el sujeto, al llevar a cabo una tarea de lectura, busca definir significado a través de estrategia, de ordenación y estructuración. Entonces, lo que hace lo que nosotros hacemos cuando leemos, vamos tomando ciertos elementos, ciertos patrones. El primero es el muestreo, detectar índices que proporcionan información relevante y pasar por alto aquellos datos innecesarios. Que básicamente el muestreo es agarrar un texto, cualquier texto que sea, lo miramos y empezamos a detectar. Solo a pasar de ojo, somos así como ida y vuelta, vamos viendo, identificando dónde está el texto, dónde está la imagen, el orden del texto, nos vamos dando cuenta de eso. Luego de eso, leemos el texto y nos damos cuenta de elementos que son importantes o no. Los que son importantes, generalmente al estudiar los vamos subrayando, los vamos marcando. Luego tenemos la predicción. Esto aquí es una pequeña estrategia. Esta es una pequeña estrategia para lecturas de cuentos. Cuando ustedes tengan que leer cuentos a los estudiantes y las estudiantes, deberán, ¿cómo se llama? La persona que lee va a predecir alguna información. ¿Qué quiere decir esto? Se va a anteponer a lo que él sabe, agregando más información. Ejemplo, hablar de castillos. El mismo ejemplo que utilicé en el otro módulo, hablar de castillos. Nosotros con los castillos tenemos algún tipo de información. Los castillos generalmente están en Europa y son de piedra, ¿ok? Entonces, el estudiante, la estudiante, va a ir prediciendo, si nosotros leemos un cuento de castillo, ella va a ir prediciendo lo que puede ocurrir en un castillo, porque puede saber las partes de un castillo, o dónde se colocan los castillos, generalmente son en las colinas. Entonces, eso es una predicción. Va a predecirla a partir, por ejemplo, de la portada, puede ser del texto, puede ir prediciendo lo que va a ocurrir. También viene la inferencia, que a través de que lo que ya nosotros sabemos, dentro del texto, podemos adelantarnos a lo que va a ocurrir. Aquí tenemos el clásico ejemplo de las películas de la Final Girl, que es la chica final. ¿Se han dado cuenta que en las películas de terror siempre sobrevive una chica al final? Generalmente no es un hombre, es una mujer. No sé si se han dado cuenta. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, por ejemplo, en Halloween, en Alien, en Martes 13, y podemos seguir un sinfín de películas que son como casi un cliché de que la mujer es la que sobrevive. La película de terror, aunque es una feo, ¿quién es el que siempre muere primero? El hombre. El hombre. Pero, por ejemplo, tenemos prototipos. Acá tenemos estereotipos que sea. Tenemos la rubia tonta y el chico negro que muere al principio. Aunque suena feo, pero es verdad. Generalmente son como son los patrones de películas de los años 80. Entonces nosotros, al tener esa información ya, los niños también la tienen, lógicamente, no están divagando en un mundo así como si nada flotando. Los niños también se van dando cuenta de esas cosas y van aprendiendo patrones. Entonces, al nosotros comenzar un cuento, la lectura de un cuento, los niños pueden ir infiriendo, adelantándose también con la información que tienen. Es diferente a la de atrás, ojo, es diferente a la predicción. La predicción es con los conocimientos poseídos y en expectativas. Esto es expectativas. La otra son conocimientos preexistentes para complementar la información que tenemos. Nosotros ya sabemos lo que está ocurriendo y la vamos complementando con estos datos que nosotros ya tenemos culturalmente. Ojo, por si acaso. El autocontrol es ir viendo. Controlar, en este caso, la predicción con la inferencia. Lo que va haciendo el niño, y nosotros en todo caso, aquí me equivoqué en esta predicción, no va a ocurrir esto. O sea, no está ocurriendo de esta forma, o en esta inferencia también me equivoqué. Y la cosa más... no, me equivoqué, esa es la autocorrección. Me equivoqué, siempre me equivoco en eso. La clase pasada igual me equivoqué en eso, el lunes. La autocorrección es eso, ver las inconsistencias de hipótesis, de inferencia.
Profesor, disculpe, Dígame. la compañera Sandra Correa está tratando de entrar, no puede. A ver, es que a veces tengo que habilitarla manualmente del... No me llega solicitud. Deme un segundo. ¿Alguien le puede mandar el link? El link, a ver, por si... ¿Cuándo se integró la estudiante? Está tratando de entrar, dice que tiene que permitirle usted entrar. No me llega ninguna... A ver, otra vez, que se salga de la pantalla y que vuelva a ingresar, por favor. Ya, yo le digo. Por mientras. Porque tal vez me pudo haber llegado la invitación y por tanto tiempo tal vez se salió, no sé cómo funciona este mundo. Siempre se va actualizando el Meet. El autocontrol controla la comprensión durante la actividad de la lectura, evaluando la asertividad de la inferencia y la predicción. Ah, no, sí está bien. La otra, la autocorrección es detectar errores, considera una nueva hipótesis. La autocorrección es detectar los problemas de lectura, cuando a veces se pasan, ¿okay? Se pasan te están leyendo, se pasan un renglón, o no esperan nuevas ideas también, no esperan los puntos y las comas, ¿ok? Esto solamente a nivel como macro, esto no lo vamos a ver en algún certamen o nada de eso, para que no se preocupen. Es solamente para ir viendo cómo es el proceso de lectura. Todos estos 5 procesos son llevados a cabo a la vez, por si acaso. Acá tenemos ya algo que podría entrar en materia. La lectura como un proceso cíclico. En este proceso cíclico tenemos 4 elementos que son básicos. Primero, el control óptico. Voy a ver si es que llegó alguna solicitud. Todavía no llega nada. Todavía no llega nada. No. Aquí, ¿cómo puedo invitarla? ¿No se puede invitar? Mandándole la solicitud al correo. Al correo. A ver, veamos. Pero ella se integró, ha estado de siempre, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesora. Profe. Ya, a ver. ¿Cómo se llama la estudiante? ¿Cómo se llama la estudiante? Sa Correa. No me aparece acá. Deben un segundo. A ver. Disculpen, pero para que todos tengamos acceso a una educación. Módulos. Todo estudiante. Profesora, ¿así sale como le envíen el Chat. ahí en el chat? Esa Correa. Sa Correa. Y esa Correa. Sí. Ya. Entonces, Sa Correa. Ya, entonces copio esto. Ya, ahora le envío, para que le digan. Ya. Vamos a continuar. Ya. En esto, ahorita sí ya es un elemento donde podemos encontrar materia que ya es más relevante. El otro era como una mini introducción hacia el proceso de la lectura. La lectura es un proceso, ¿ok? Un proceso partiendo de lo sensorial y después ya va a lo cognitivo. Es más, el lenguaje también, como lo vimos en la clase pasada, es un proceso cognitivo que está permanentemente en funcionamiento dentro de nuestra mente. Lo primero que se hace para leer es el control óptico, o sea, la visión, controlar nuestros ojos. Hay casos en que las personas no pueden controlar el punto fijo de un ojo. Por ejemplo, las personas con estrabismo, la miopía también, que afecta
afecta la visión, la hipermiopía también. Todavía no llega. En este caso, y también, pues, no sé si han visto, no me acuerdo cómo la terminología de los niños, por ejemplo, que tienen, los estudiantes que tienen algún tipo de retraso mental, o ya no se dice retraso mental. Discapacidad Discapacidad intelectual. intelectual, sí, me quedé en los 90, disculpen. ¿Tiene alguna discapacidad intelectual o pertenece a otra área del espectro autista? O sea, pertenece a alguna área, mejor dicho, del espectro autista, que no pueden mirar directamente a los ojos, sino que empiezan a mirar a todos lados, no controlan el proceso óptico. Ahí está fallando lógicamente, o puede ser el músculo, o puede ser alguna condición física, una condición física o intelectual. Esa es la primera función que tenemos en el ojo, centrar el ojo en lo que son las palabras o en algún punto. Luego de eso viene el ciclo perceptual, donde nosotros empezamos a distinguir letras y palabras. Esto es bien importante porque no solo también en los procesos de lectura leemos letras y palabras, sino que también podemos leer o interpretar imágenes. Siempre se habla de la lectura como leer palabras, ¿no? La interpretación de imágenes es algo importante. Algo que falla harto el Sims en matemática es que, bueno, se trabaja harto con números, pero no se trabaja tanto con, por ejemplo, con esquemas, con tablas, con tablas de porcentaje. Entonces, se está perdiendo esa área dentro de las matemáticas. Luego viene el ciclo sintáctico. Aquí la sintaxis es el estudio del orden de las palabras. En español, aquí voy a dar un ejemplo. En español, las palabras tenemos siempre el sujeto, el verbo y el predicado. Esa es la sintaxis del español. Después tenemos el sustantivo, el verbo, o el sustantivo y el adjetivo. Me parece que llegó la... No, no llegó nada. Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe, tuve Ya. problemas para ingresar. Soy Sandra. Ya, presente. ¿La otra estudiante ha dicho algo? Ella era la que no podía entrar. Ella era. Sí, ella Ya. era. Ya. Bienvenida. Ya, entonces, por ejemplo, en el ciclo sintáctico, nuestro orden de las palabras en español podría ser sujeto, sustantivo, mejor dicho, y adjetivo. Perro, amarillo. El sujeto, el perro y el adjetivo amarillo. Pero en inglés sería al revés, pues sería adjetivo y después sería sujeto. Entonces, yellow dog, en este caso. Eso es lo que corresponde al ciclo sintáctico, ir viendo que las estructuras de las palabras estén bien. O sea, según nuestro idioma, estén bien conectadas. En el latín puede estar el sujeto en una parte y el adjetivo en otra parte al final de la palabra, entonces es difícil. Y luego luego de que organizamos bien las oraciones en nuestra mente, luego le damos un sentido. En este caso, identificar una palabra, por ejemplo, la palabra caballo, esto es lo que vimos en la clase pasada con el Ferdinand de Saussure. Cuando tenemos la palabra caballo, no hay ninguna relación natural entre la palabra caballo, los fonemas que componen la palabra caballo, el sonido que emite la palabra caballo, con la escritura caballo y con el animal. Entonces nosotros en nuestra mente relacionamos todos estos tres elementos, más el referente que está afuera, que es el animal caballo en sí, el real, y le vamos dando un significado. A partir de todo este proceso, nosotros vamos leyendo. Podríamos agregar otros más, que son, por ejemplo, aquí lo estamos decodificando en este caso. Este es un proceso de decodificación. Estamos decodificando el lenguaje. Ahora tenemos signos y los vamos pasando a nuestra mente para darle un significado. Pero también los tenemos que volver a decodificar para emitir sonido. Pero eso será un capítulo para otro día. Factores que intervienen en la lectura. Por ejemplo, la edad del lector. Si el niño, o niño, no sé cómo, el infante muy menor, por ejemplo, 1 año,
el ojo no está totalmente madurado, entonces es posible que no pueda identificar los signos, lógicamente. No sé si han visto el filtro ojo de pez en el teléfono. ¿Sí? ¿No? No sé ¿No? qué es, ¿no? A ver. Sí, profe, sí. No, profesor, ¿qué es lo que es? Sí, profe. Profesor, En Google, chiquilla. Aquí está. A ver. A ver. Dame un segundo. Ya. Ya. Esto es el filtro ojo de pez. No sé si lo han visto. Algunas fotos. Eso es de moda, profesor. Sí, profe. ¿Qué cosa? ¿Alguien dijo algo? sí, profesor. Ah, ya. Ya. Esto de moda. El niño o la niña, cuando es muy infante, su ojo no está bien madurado. Entonces, si alguien se acerca mucho a él, va a ver el mundo de esta manera. Como, ¿qué se llama? Como desproporcionado, ¿no? Entonces, por eso los niños se asustan. Cuando le van a dar un beso a los adultos y le hacen como cariño, ven como una media nariz, la nariz gigante, los ojos para atrás estirados. Entonces, el ojo no está madurado. Y es, por ejemplo, bueno, con estas características es casi imposible que lea porque el ojo no tiene las características para percibir lo que es un signo. Vamos para acá. No sé si estaré proyectando. No, profesor. No, no. Hola, Francisco. A ver. Ahí sí. Ya. La edad del lector es el primer paso. El momento de la lectura. Por ejemplo, si usted despierta a un infante a las 5 de la mañana o 6 de la mañana para que se vaya al colegio, a las 7 o 7 y media llegue allá a las 8. Aquí ya estamos hablando de primero básico. Y a las 8 tiene el lenguaje y comunicación o lenguaje y literatura, no sé cómo ya será en básica, y lo hace leer. ¿Ustedes creen que ese estudiante va a tener alguna gana de aprender a leer si está muerto de sueño? No, Para nada, ¿cierto? ¿Quién dijo no? Para dar un punto por ese no. yo, profesor. ¿Quién es yo? Es que no, Evelyn, no. Evelyn Campos. No, Ya. porque el niño va a ir cansado y va a tener pura gana de dormir, ¿no? Exacto. ¿Qué haría usted si fuera una directora de establecimiento? ¿A qué hora pondría lenguaje? Por ejemplo, primero daría una clase de educación física para que el niño Perfecto. empiece a activarse su cuerpo. Bien. Y una clase de arte y tipo la una más o menos una clase de castellano. Ah, ya. Iba tan buena la idea, pero a la una, ¿qué pasa? A la gente almuerza, El po. almuerzo, sí. Entonces después Ah, entramos al lenguaje con muerto de sueño otra vez. Vuelven a caer Sí. con Me sueño. gustó es que la idea. mi hijo almuerza a las 20 para las 2 en el colegio, por eso. Ah, ya. Ya. ¿Qué más? Pero ¿Qué más? educación física, profesora, en la mañana no es muy recomendable, sobre todo si son muy chiquititos porque Ah, transpiran mucho, se enferman y tendríamos menos niños en sala. buen punto, buen punto. Pero, por ejemplo, un comentario. En el Liceo Salesiano de Concepción, a mediados de los 80 más o menos, principio 80, mediados de los 80, desde el curita del Salesiano hasta el último estudiante, incluyendo los profesores, se iban a dar una vuelta corriendo al Parque Ecuador y volvían. La primera clase de educación física. Claro que hay recursos, hay duchas gigantes, espacios gigantes para poder cambiarse ropa. Pero buen punto. Agua caliente. Agua caliente. Agua Ese es otro caliente. nivel, En un liceo, en un liceo donde trabajaba en Lota, por ejemplo, le decían al profesor que los niños tenían que aprender a ducharse después de clase, pero las duchas no estaban habilitadas. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando? Ya. Momento. Entonces, hay que tener un momento para la lectura. Generalmente, después de las 9:30 será bueno.
con una clase antes, arte, espectacular, educación física, buen punto. Yo de la media lo hubiese considerado como bastante factible. El contexto. Por ejemplo, si están en una sala fría o sucia, ¿cómo se llama? Húmeda, ¿darán ganas de aprender siquiera a hacer algo? No sé, cualquier cosa, aprender a saludar. Menos No, aprender a leer. no, para nada, pues. Por ejemplo, estos colegios que son bien céntricos y que las salas, por ejemplo, el Liceo Coronel, tiene afuera el mismo paseo peatonal y todo el rato pasando autos o pasando gente también, no es muy factible. ¿Qué No se pasa? concentran. Exacto, cierran las ventanas los profes para que no entre ruido, pero se mueren de calor. Entonces, Sí. también tampoco es muy factible en ese caso. Esa es la pobreza, pues. Sí. Yo estudié en el Liceo Metodista acá en el Industrial Metodista acá en Coronel, y o sea, tantos casos como esos no habían. Por ejemplo, agua caliente no había. En ese tiempo no sé si era como normal que hubieran agua caliente, entonces como que se normalizaba un poco, pero estamos de otros tiempos, pues. Llegan recursos a los establecimientos y los establecimientos, ahí, para adentro. Enfoque de la lectura, si es por recreación o estudio. Siempre es bueno partir con lecturas recreativas, con cuentos fantásticos, maravillosos, cuentos de hadas, que por ejemplo, le llame la atención a los niños. La intencionalidad, si es por necesidad, hábito o interés. Siempre es recomendable en estos casos, ¿dónde está? Siempre te me pierdes, acá está. Siempre es partir por el interés de los estudiantes. Generalmente cuando hago clases en la media, esto partiendo de mi experiencia, la primera clase no hago clase. Me enfoco en conocer a los estudiantes, decir dinámica, cualquier otra cosa para ir viendo cuáles son los intereses a macro y después de manera más personal. Así después el enfoque de las actividades va a estar dirigida a los grupos. Entonces siempre es partir por el interés de los estudiantes. La disponibilidad. Aquí está difícil. El lector debe tener nociones previas sobre lo que lee, lo mismo que estábamos hablando antes. Nosotros como lectores tenemos lo que se llama el techo de comprensión. Todos. Desde el príncipe Harry hasta no sé quién puede tener un techo de comprensión. No todos los lectores comprenden todo. Por eso los lectores eligen los textos que van a leer. Aquí es bueno partir junto con el interés, partir haciendo preguntas, influyendo en el interés del estudiante. Por ejemplo, esto está ligado con la estrategia, también, con la estrategia. Por ejemplo, usted, Juanito, ¿conocen lo que son, ¿qué se llama? Los dragones? No, ¿qué es un dragón? Mira, un dragón es como una serpiente que tiene alas y tiene como dientes de león. Oh, la cuestión fea. A algunos les gustan las cosas medias raras, pero a la mayoría no. Oh, qué feo. ¿Quieres que te cuente una historia de un dragón? Y uno va partiendo ahí con la disponibilidad. Entonces tiene que generar una base de qué es lo que es un dragón, porque partimos hablando de dragones, de castillos, pero no saben lo que es un dragón o un castillo, porque no está en nuestro contexto. Nosotros no somos europeos. Entonces, nunca vivimos la Edad Media, nunca vivimos con dragones y princesas. Para nosotros es algo, ¿cómo se llama? Es algo maravilloso. Pero para ellos, los europeos, como, oh, no, sí, es casi verdad. Lo mismo que pasa con nosotros, con por ejemplo, el trauco, la pincoya, el tetué. Hay gente, ustedes muchos dirán, no, pero si son verdad, el tetué en el campo, o los abuelitos dirán, el tetué en el campo y todo esto. Pero para los europeos, fantasía. Entonces, dos mundos que se contraponen. Esto está relacionado con la realidad. Y también las estrategias que vamos a proponer. Por ejemplo, si el niño va a estar sentado o va a estar echado en un cojín cómodo, realizando tonos de voz diferentes por los personajes, buscando información, hartas cosas que pueden ayudar a la lectura. Estos son factores que les pueden servir al momento de
realizar alguna lectura con los estudiantes y para que genere el hábito lector. ¿Quién de ustedes aquí lee bastante? ¿O simplemente lee? Regular. Regular. Sí, sí, porque bastante ya es una palabra muy grande. ¿A quién le llama bastante, profe? A ver, ¿De cuántas hojas? ¿Cuántos como libros? 2 libros al mes. Ah, no. Un libro al mes y Con suerte el varias diario, leyes y profe. documentos al mes. ¿Ya? ¿Francisco dijo algo? No, con suerte el diario uno lo lee por parte de lo que le interesa. Entonces que está leyendo muy poco constantemente. No está el hábito, profesor, esa es la verdad la cosa. No está el hábito. Por ejemplo, yo me he comprado cualquier libro, mi mamá me reta porque compro muchos libros y no los leo. Y es porque, por ejemplo, a veces, partiendo del concepto pandemia, no daban ganas como de mucha lectura, todo lo contrario, me dan ganas de salir. Y cuando estaba el tiempo para salir, me dedicaba un poco más a leer. En Europa, los profesores leen generalmente entre 2 a 3 libros mensuales. En Chile es como un libro al mes los profesores van leyendo con suerte, para que se vayan un poquito dando cuenta de las diferencias entre niveles culturales de docente. Yo actualmente no he leído nada, este año nada. Me compré un libro de Freud, que ahí está tirado, lo estoy mirando incluso. Bueno, ¿alguna duda con estos elementos? Los factores que intervienen en la lectura. Que no nació para leer. Profe, Diga. con el tema del el enfoque, donde dice enfoque de la lectura, recreación, estudio. Por ejemplo, ¿cómo se hace ahí, por ejemplo, el tema así de estudio? ¿Se sigue con los mismos patrones anteriores o hay otra forma, otra estrategia para que sea mejor entendido por el alumno? A ver, buena pregunta. Yo lo voy a mirar de mi enfoque del área del lenguaje y filosofía. Cuando hay que estudiar, por ejemplo, bueno, yo lo digo en media, se lee o se lee. Afortunadamente, con el 80% de mis estudiantes generé un vínculo aceptable, entonces se leían algunos textos, la mayoría se los leía. Cuando ya no hay interés cuando el enfoque no está en el interés de la clase, pero si el lenguaje no sirve para nada, y se tiene que estudiar ese libro, creo que lo último que hay que llegar es la imposición, porque ¿cómo se llama? El estudiante se va a negar, sobre todo con los estudiantes que son rebeldes, negarse y que los reten por eso es como una medallita para ellos. Oh, el profe me retó, me puso una anotación. Entonces preguntarle, ¿y qué quieres estudiar? Tratando de ligar siempre al mismo, por ejemplo, si están viendo historia chilena, por ejemplo, en vez de ver no sé, la vida de Miguel Enrique, no de Manuel Enrique, Miguel Enrique es otro personaje, se me le cayó el lado político. Por ejemplo, Manuel Rodríguez, en vez de ver la vida de Manuel Rodríguez, mejor veamos las batallas de Manuel Rodríguez. ¿En qué batalla participó? Por ejemplo, esto de que se disfrazaba para poder combatir o engañar al ejército español, entonces tratar de cambiarle el enfoque. Eso significa más trabajo para los profesores, pero bueno, a veces hay que hacerlo. No sé si le queda claro. Sí, profe, se entiende. Traten de siempre, por ejemplo, los profesores siempre como, no, tenemos que leer esto. Tenemos que trabajar este contenido, tenemos que trabajar esta habilidad. Bueno, la habilidad sí se tiene que trabajar, pero el contenido se puede cambiar. Si ustedes se meten, por ejemplo, a los planes y programas, muy pocas veces dice que tienen que hacer eso muy pocas veces dice que tienen que ver la poesía de Neruda del siglo de mediados de su carrera en el libro tanto. Nunca se dice eso. Ustedes, por ejemplo, se puede analizar la poesía chilena y ahí ustedes tienen un espectro. Entonces, ahí ustedes tienen que ir cambiando, jugando con eso. Eso es lo que se llama la adecuación, profe, ¿no? La adecuación. Eso es la adecuación. Claro. Pero eso se tiene que trabajar en conjunto el profesor de asignatura, la profesora diferencial y ustedes, ¿ok? Porque ahí es un trabajo en equipo. A veces los colegios dicen que trabajan en equipo, lo declaran, pero muy pocas veces se ve ese trabajo
en establecimientos. Y muchas de esas veces que se ve es porque los mismos profesores se van organizando. Da muy buenos resultados por si acaso. Una vez hice una intervención con el profe de inglés, el lenguaje inglés como contraparte, nada que ver. Yo estaba viendo publicidad y al profesor le dije que me tradujeran los afiches publicitarios a inglés. Y quedó perfecto. Entonces, traten de ir viendo algunos de esos factores de los profesores que se llevan bien y hacer una actividad cortita. A veces debe ser cortita, no más de media hora. Con 15 minutos una actividad queda pero perfecta, por si acaso, con 15 minutos. Es más, una clase exitosa, más de 25 minutos no debe durar. 5 minutos para presentar el objetivo, 15 o 10 o 15 para hacer la actividad y 5 minutos finales para la retroalimentación. Con eso están perfectos. ¿Esos son principios de homilética, profesor? Y con esos elementos, en primer lugar, el niño se aburre. No está perdiendo el tiempo, trabaja rápido, trabaja en equipo. Entonces es más fácil. Avancemos. Factores internos y factores internos. Esto se me olvidó colocarlo adelante, pero abajo, al final de la presentación que les subiré, está la linkografía de los artículos donde saqué esta información. Aquí se me olvidó colocarlo aquí debajito de la tabla. Tenemos dos factores, que son los internos y los externos. Los internos son los sensoriales, que están ligados a los órganos, en este caso los ojos. Cuando el órgano falla, los elementos sensoriales fallan, ahí entramos con problemas. Por ejemplo, la miopía que se habló, el astigmatismo, no me acuerdo cómo se pronuncia, astigmatismo cuando tienen como un ojo... Astigmatismo. Eso, me cuesta decirlo. Un ojo que se hizo a su lado. Sí, eso. Gracias, muchas gracias. ¿Quién me dijo ese aporte? Nicole Beltrán, 1 punto o 2 puntos. Lo que quiera. ¿Nicole? ¿Juan? Oh, el apellido no le alcancé a escuchar. Beltrán. Ya. Gracias. Y hay otro elemento también que también se volvió a buscarlo, que es, por ejemplo, la alesis. La alesis cuando el ojo está normal. Ustedes a cierta distancia ven un objeto, pero el objeto se acerca y desaparece. Eso puede ser por daño en la retícula del ojo o sea, en la parte de atrás, no sé. Pero pueden ser factores que intervienen, o sea, puede ser un factor importante que interviene en la lectura. Otro que son los factores lingüísticos, que está relacionado, por ejemplo, a la capacidad que tiene el estudiante de aprender la lengua. Recuerden que la lengua es un conjunto de reglas. También está ligada a la lengua al órgano. Pero cuando se habla de lengua, en lingüística, se refiere más al conjunto de reglas que se ordenan tanto de forma sintáctica, semiótica, y no me acuerdo más la otra, son 3. Luego tenemos también los elementos cognitivos. Puede ser alguien dijo la palabra correctamente, para no mandarme un 90. Ya no se llama... Intelectual. ¿Qué? ¿Son niños con capacidad diferente, por ejemplo? Déficit intelectual. Eso, déficit intelectual. Se me olvida, siempre lo de déficit. Sí, voy a dejar acá. Ya. Por ejemplo, si algún niño tiene algún tipo de déficit intelectual, o también podríamos, incluso aquí, bueno, eso está abajo, lo emocional lo dejamos abajo. Ya, si tiene algún tipo de déficit intelectual, también va a ser poco probable que aprenda a leer o que tenga dificultades para aprender la lectura. Y luego tenemos los emocionales, que aquí es donde entramos en terreno ya pantanoso. El infante puede estar triste, acongojado, angustiado, tiene muchos problemas, entonces el cuerpo humano aquí, o el ser humano se va a ir adaptando a las condiciones que tenga para poder existir. Y las primeras condiciones que para poder existir en este caso, dentro del contexto pandemia que tenemos ahora, sería, bueno, la alimentación.
pero se deja de lado la emoción del infante. Y créanme que dentro de la malla curricular actual que tenemos en educación, no está la educación como emocional, de forma clara. No está como así como un ramo de educación emocional, sino que se ven algunos aspectos curriculares de que ya lenguaje, historia, religión, se ve como elementos como de la emoción. Entonces, el niño, y actualmente, por ejemplo, con clases online va a ser difícil que un profesor o los profesores detecten problemas emocionales en la primera infancia para poder diagnosticar. Porque o tal vez, lógicamente, la entrevista, pues si uno llama del establecimiento a la casa, hace una entrevista, va a contestar el papá y según el papá todo está bien, o la mamá va a decir que todo está bien. El niño también puede decir que todo está bien. Por ejemplo, en algunas clases apagan la cámara, entonces no se puede ver, no se pueden ver las condiciones emocionales del niño. Los niños son más efusivos que los adultos no sé por qué hemos aprendido a ocultar nuestras emociones, pero los niños si tienen que llorar, lloran, ¿no? O si tienen que reír, ríen, no tienen estas trabas. Entonces, el aspecto emocional actualmente está como en declive, muy en declive. Factores externos, los ambientales que ya los vimos, frío, suciedad, ruido, espacios pequeños, poco alumbrados, El poco color de la iluminados. sala. Sí. Desorden, como dijo, desorden en la sala. Entonces, estos factores influyen harto cuando estábamos en la sala, pero también, ¿qué pasa cuando están en la casa? El papá está trabajando, si es que puede trabajar telemáticamente, o la mamá puede trabajar telemáticamente, el otro hermano está viendo tele, o si viven con más familiares, se escuchan los camiones afuera, no sé. Entonces, este ambiental también es muy peligroso. Y la Familiares, desconcentración también, profesor. sí. No están pendientes. Por ejemplo, ya, ustedes son adultos. Eh, para nosotros es, entre comillas, más fácil mantener la concentración. Pero, por ejemplo, yo me conectaba a los consejos de profesores en los establecimientos, bueno, apagaba mi cámara y empecé a jugar cartas, solitario online. Entonces yo dejaba mi presentación lista, me tocaba hablar. Entonces no estaba concentrado con lo que decía hasta que me llegaba un WhatsApp, profe, ¿le toca hablar? Ah, ya. Entonces, sí. Y ustedes, por ejemplo, no estoy jugando nada. Por ejemplo, tal vez ustedes de verdad están en una mesita con clase o tal vez están preparando la once, están preparando algo, no sé, da lo mismo. Como diría el Dago, ¿cómo se llama? De Romané. Entonces, son elementos familiares, no, o sea, ambientales, todavía están ambientales, que influyen bastante. Ahora bien, en la clase pasada me dijo una estudiante como familia mal constituida. ¿Alguien podría decirme qué es una familia mal constituida? Podría ser que el papá sea un toro, por ejemplo, y la mamá sea un gato, un animal. Es una familia más constituida porque realmente la familia en sí no es una familia más constituida. Sí, pues no hay familia. Claro, porque si uno empieza a analizarlo, ya uno que vive con la abuelita, otro que vive solamente con la tía, ya es familia. Entonces, Sí. mal constituida, ¿qué quiera haber querido decir? Yo creo que, no sé, a lo mejor la parte como se vive en la casa, yo creo. Puede ser, mal constituida, quizás no sé. Pero según, porque puede haber solamente puede estar la pura mamá nomás, pues no está el papá. Claro. Pero eso hace A que la deficiencia familiar, no sé. pero eso hace que Pero una es- familia sea mal constituida, ¿no? Que esté No, solo la mamá o solo el papá. no, Puede No, ser como, profe, como tipo de si a veces intercambio de palabras, De una a la profesor. vez, de una a la vez, pónganse de acuerdo, de una a la vez. No. ese no es un mal tipo de familia. Hay varios tipos de familia y todos lo hemos visto en el transcurso de lo que estamos estudiantes. La familia ensamblada, monoparental y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que yo tenga mis 2 hijos y sea sola y que yo tenga una mala familia. Porque eso me está diciendo que yo estaría criando malos hijos. Entonces, Mm. no, no es así. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue lo que dijo? Yo, Nancy Enríquez. Nancy.
Bien. La segunda estudiante, ¿qué iba a decir? Profesor, Diga. puede ser que el papá puede ser que apoye al hijo, la mamá no está ni ahí con el hijo, no están en desacuerdo qué es lo que quieren hacer como familia, ¿eso puede ser? Yo creo que por ahí podría ser como una... Pero ahí estaríamos hablando como de las relaciones familiares más que una familia mal constituida. De relaciones familiares, relaciones de poder. Ya. Yo pienso ¿Otra que persona? yo pienso ¿Usted? que a lo mejor los papás trabajan y los niños están casi prácticamente todo el día afuera, clase online. Bueno, ahora en pandemia, claro, estamos todos aquí en casa, pero cuando no estaba en pandemia, papá trabaja, niños colegio y a la final se ven solos. Pienso yo. Bien, también me gusta, o sea, me gusta esa idea. La persona que habló antes, la estudiante que habló antes, ¿quién era? Claudia. Evelyn Campos. ¿Evelyn? Evelyn Campos, antes de la Claudia. ¿Claudia cuánto? Manríquez, profesor. Oh, un gran amigo se llama Manrique, apellido Manrique. Manríquez. Ah, pero a Evelyn ya la tenía usted con un punto acá, un punto por de ahí, por día. Así Bueno, que... pero me pone 2 puntos, profesor. Yo creo que va por ahí también lo de la... El domingo, sí. Lo de la familia, así. Eso lo vamos a ver. Profesor, pero igual cuando la Diga. responsabilidad de los papás, porque muchas veces a lo mejor sí le prenden el computador al niño o el celular, que están más con celular los niños en clase, y los dejan ahí nomás también, pues también una parte de responsabilidad de parte de los padres, pues, porque hay clases que empiezan temprano, a las 8:30 de la mañana, y lo dejan a los niños y la mamá a veces están haciendo otras cosas, pues, y no están al lado del niño, pues. Sí, está Sí, bien. también un factor que es importante, pues. Sí. Profe, o sea, la violencia dentro del hogar igual, o sea, que el papá le pega a la mamá y esas cosas. Cuando se vulneran los derechos. ¿Quién dijo lo de la violencia? Ernestina Llévenes. Cuando se vulneran los derechos del niño, pues, profesor. ¿Ernestina cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo, profe? ¿Su apellido, Ernestina? Llévenes, con Y, B corta y S. Sí, me acuerdo su apellido cuando pasó la lista. Sí, es que siempre lo escriben mal. Ya. ¿Y usted, la señorita, eso? ¿Su apellido? ¿Usted es un hombre que se haya apellido? ¿Para los puntos? ¿El mío? Sí. No. Valencia. Francis. ¿Cuánto, Francis? Gracias, Valencia. Yo creo que va por ahí, por el lado de la violencia, una familia mal constituida. Bueno, el concepto de familia mal constituida creo que es de los 80 o anterior, y sobre todo tiene una carga ultramente cristiana, porque está relacionado con el padre, la madre y los hijos. Pero en sociología y en psicología, por ejemplo, puede haber hasta familias de una persona, que son las familias monoparentales, creo que alguien las dijo. O, por ejemplo, que vivan dos hermanos solos, cuando se van, por ejemplo, de la casa, también son familias. Se estructura como familia lo que vive dentro de un hogar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay familias que están constituidos por el padre, la madre, el tío, y por ejemplo, y los hijos del tío, y los hijos de los dueños de la casa. Entonces, ahí tenemos como un cúmulo dentro de una familia, que pasan a ser comunidades ya. Profesor, disculpe. Dígame. Lo que estamos hablando, igual creo que ya lo habíamos pasado antes. ¿En serio? Y sí, Ya. en una clase, pero era con otro nombre, era familia disfuncional, era la que se trataba de, de lo que dijo recién la compañera. Sí, son familias disfuncionales, pero no son familias mal constituidas, po. O sea, la constitución de la familia como estructura está, po. La familia está, por ejemplo, personas que establecen el poder, que pueden ser el padre, la madre, y el padre y la madre, y luego tenemos como los hijos. Tenemos como una pirámide, lo podemos hacer, o podemos dejarlo al medio como los hijos. Los círculos, los cuadrados, le ponen X. Y el círculo, por ejemplo, los niños que están acá y los padres que protegen. Entonces, tenemos hartas fórmulas de establecer como la estructura de una familia. Pero ahí está, como lo que dijo usted, está bien, familias disfuncionales. ¿Alguna duda con estos elementos que estamos viendo hasta el momento, no? Aquí es cuando la clase se pone más entrete. No, profesor, todo clarito. Solo es una duda, Dígame. por ejemplo, a lo que es familia.
usted decía que una familia aquí puede ser hasta de una sola persona. Sí. Pero hay que también considerar de que el contexto cultural es muy importante, ya que te va a Asia, ¿cierto? Todo el continente oriental y tiene una filosofía de lo que es familia comparado con Occidente. Entonces, muchas veces uno trata de verlo desde el punto de vista cultural de uno nada más. Entonces uno empieza a perder un poco el foco de lo que realmente es familia universalmente hablando. Entonces, continúa. No, eso. Más que nada ver un poco el contexto cultural donde se habla acerca de lo que es familia. Porque yo no le puedo imponer lo que nosotros queremos como chilenos. Por ejemplo, yo voy a África y le digo, no, esto es familia. Entonces, allá me van a crucificar. Entonces, no podría estar implantando un sistema que yo creo que es familia. Aquí las bases yo creo que las da lo que estamos estudiando, puede ser la compañera. El Ministerio de Educación, ellos tienen sus patrones y ahí partir en adelante, si queremos nosotros enseñarle eso a los alumnos más adelante. Bien. Lo que usted está diciendo en Japón es que allá, por ejemplo, las culturas son en relación a los clanes, que está el patriarca o la matriarca, el abuelito de la familia. Allá las personas ancianas tienen mucho poder dentro de una sociedad. Acá en Chile los mandamos, o sea, en Occidente los mandamos a asilo, pues allá son el pilar de la sociedad, los viejitos, porque son personas que ya tienen el mundo recorrido y tienen respuestas para las preguntas de los hijos. Están los líderes del clan, que son los abuelos o tatarabuelos, si es que hay, y después toda la estructura de la familia se va dividiendo, y todos pertenecen a ese clan. Pero los mapuches igual tienen ese mismo clan, pues. Ahí yo sinceramente desconozco mucho de los mapuches. ¿Me lo puede explicar? Mi hija tiene familia mapuche y ahí el que manda es el abuelo. Ya. Él es el que manda y ahí como se dice el cacique. Muchas gracias. O sea, yo conocía ese concepto, pero por ejemplo tengo entendido que el cacique es para tiempos de guerra, pero generalmente la que manda es la machi, la abuelita. No manda la machi. ¿No? Ya. Yo, sinceramente, para ser aquí de la región del Biobío, conozco muy poco la cultura mapuche y eso, sé que estoy pecando de eso. Muchas gracias. Me aclaró una duda que yo daba por sentado. Avancemos. Sociales. Acá los elementos sociales, a ver. Si la familia, como dice Aristóteles, es el núcleo de la sociedad vendría siendo como grupos de familias. En este caso, por ejemplo, podríamos tener las personas que intervienen dentro del proceso educacional del niño, que son, por ejemplo, en primera instancia su familia, el núcleo, luego los estudiantes, los compañeros, todo el elemento social que interviene dentro de una comunidad. Tengamos eso como social. Lo cultural son elementos intangibles. Son elementos, bueno, la sociedad también es intangible. Son elementos intangibles que son transversales a las sociedades. Por ejemplo, la sociedad chilena come con tenedor, la sociedad argentina come con tenedor, la sociedad mexicana, ingleses, franceses comen con tenedor. Por lo tanto, comer con tenedor es un elemento cultural que trasciende a todas las sociedades, a todos los grupos. Esa es la diferencia entre social y cultural. Por ejemplo, un elemento cultural de la cultura argentina, o sea, un elemento de la cultura argentina vendría siendo tomar mate. Y a su vez es social para ellos. Pero no es cultural para nosotros, no le damos ese énfasis. Nosotros, por ejemplo, podemos tener grupos de personas que les gusta harto tomar mate, pero no es una cultura del mate. Allá, por ejemplo, tengo tíos allá, tengo tíos que se sientan, compran facturas, que son los dulces que nosotros decimos, los berlines, otras cositas más, y se sientan y toman mate, ¿Qué cosa? Los mapuches hacen lo mismo, toman mate. Las facturas son deliciosas. Sí. ¿Los mapuches, dígame? Los mapuches igual toman mate todo el día. Por ser yo el domingo fui a un funeral de una abuela de mi hija que era machi. ¿Ya? Y estaban todos tomando mate y daban mate para todos lados. Su nombre, ¿usted no ha aportado, no? O sea, ¿tiene apuntante o no? ¿No? ¿Sí? Para mí que entre una mezcla mapuche argentino, profe. Es que la hierba de mate es del sur de Sudamérica. Entonces,
bueno, los mates, o sea, viene de la cultura de cruzar la frontera, entonces, sí, si ustedes creen que hay mapuche solamente en Chile, es un error, entonces, también hay mapuche en Argentina. En Argentina, sí. En todos lados hay. En todos lados. Profe, Pero eso, antes. La diferencia es que el mate argentino lo toman sin azúcar, nosotros acá con azúcar. Exacto, y otros menjunje, aguardiente y todas esas cuestiones, y leche. Allá echarle leche es un sacrilegio. ¿Su nombre y apellido, señorita? Silvia Klickman. ¿Silvia? Klickman. Ya, me voy a acordar del tiro por su apellido. Ya. ¿Alguien iba a comentar algo? Nosotros las acompañamos el mate con sopaipillas. Pues. Oh, qué rico, no me digan nada. A mí me gustan las sopaipillas con mostaza. Ese era mi almuerzo en la U. ¿Alguien más iba a decir algo? profe, te iba a decir que el jefe que decía la Silvia que era el abuelo, claramente, pero el lonco. Ah, ya, lonco. Ahí está, lonco no es cacique. Para que aclarara mejor la duda. Ya, lonco, ya. Sí, porque yo sé que el otro, el cacique, es como uno en tiempos de guerra y otro en tiempos de paz. Por ejemplo, Lautaro fue cacique, algo así creo que fue. Ya, entonces, se ve la diferencia entre cultura y sociedad, para ir distinguiendo. Entonces, hay factores, por ejemplo, la lectura, que son culturales, que, por ejemplo, si estuviéramos en Egipto o en Arabia Saudita, no podríamos hacer clase de lenguaje a las 9 de la mañana porque esa hora leen el Corán, entonces hay que hacer antes o después. Pero nosotros, como les iba diciendo, nos conviene a las 8, o sea, a las 9 más o menos, porque ya están más despiertos, un elemento cultural que interviene dentro del aprendizaje de la lectura. ¿Alguna duda con esto para ir avanzando? No, profe. Ya. Deme un segundo que no se me olvidó traer el celular. Deme un segundo, se me olvidó traer el celular para ver la hora porque no veo qué hora es. Vuelvo al tiro. A las 7. Ya, vuelvo al tiro. Ya. Les dije que volvió al tiro. Estaba ahí en el otro lado de la mesa, ¿no? Ya. Entonces son ¿y hasta qué hora es? No, pero igual vamos a terminar un poco antes porque tiene un trabajito para la próxima clase. Sí. Les digo al tiro. Ya, avancemos. Acá tenemos la dislexia. Supongo que saben lo que es la dislexia, ¿cierto? ¿La han escuchado? Sí, profesor. ¿Alguien la disfruta? Ya, en primera instancia, por ejemplo, yo soy disléxico, les digo el tiro. Y también tengo un poquito de discalculia. Se me enredan los números de repente. Entonces, por eso les pido que algún día, cuando tengan que contar puntos de los trabajos que hacen, y encuentran un fallo, me escriban al tiro porque de verdad a veces se me enredan. Entonces yo las notas las tengo que dejar en cuadro Excel y que el cuadro Excel haga la suma porque, o si no, yo me muero, de verdad. Eso se lo debo también a la reforma educacional del 90, que hizo que todos los estudiantes aprendieran matemáticas con calculadora en vez de utilizar la materia gris. La dislexia, en primera instancia, es un trastorno de lectoescritura, o sea, de leer y de escribir. No solamente ocurre cuando leemos, sino también que cuando escribimos. Y esto afecta harto el proceso de el aprendizaje de la lectura. Quiero dejar en claro que no hay un tipo de dislexia, sino que hay hartos tipos de dislexia. Aquí no las vamos a ver todas, sino que vamos a ver algunos ejemplos nomás. El problema de dislexia con la lectura. En primera instancia tenemos una lectura lenta. Una lectura lenta por parte del estudiante. Esto conlleva una falta de fluidez en el proceso. Aquí, ¿qué puede haber algo? ¿Qué puede pasar? Que puede haber lenta y con sílabas, no llegando a automatizar el proceso. Pueden haber como estos arranques de velocidad y de lentitud. Velocidad, lentitud. También
Equivalencias fonológicas, fonéticas, fonémicas. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos con ese problema? En vez de leer seso, puede leer queso, porque las sílabas de acá se parecen. Entonces, puede ocurrir ese error. Omitir palabras o trozos de palabras también. Acá les doy una técnica. Cuando tengan que leer con el estudiante, con un lápiz o un tipo de puntero, vayan siguiendo la lectura para que no se vaya perdiendo. Eso a mí me sirvió harto, mucho, 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 para leer. Sobre todo en la U. Añadir palabras dentro de la lectura también suele pasar. Esto tiene que ver con sustituir sonidos con maceta, lo parecido a lo de acá, maceta con maleta. Esto tiene que ver con lo que tiene abajo. Ya. Por ejemplo, estos dos elementos están relacionados. Cuando nosotros leemos, nuestro ojo pasa 0,200 milímetros, o sea, milisegundos pasa por la palabra. Es casi imposible leer todas las sílabas que conlleva la palabra. Entonces, lo que hace el cerebro a futuro empieza a ser como un cajón de palabras que nosotros vamos conociendo. Y cuando llegan palabras que nosotros no conocemos, como betaminazona, que es un corticoide, por ejemplo, nosotros leemos cualquier otra tontera. En este caso, como el estudiante no tiene este cúmulo de palabras bien aprendidas, pasa el ojo rapidito y en vez de leer camiseta, la puede leer por camineta, que puede ser una palabra que tiene más aprendida. Entonces, en este caso, hay que ir haciendo una lectura silábica. Camiseta. Entonces, uno, ¿cómo dice? Camiseta, hasta que el niño pueda decirlo. Es un trabajo arduo, les digo. Problemas con la escritura. Recuerden que solo estamos hablando de la lectura, vamos a ver un poquito de escritura. Generalmente aquí tiene que ver que son estos puntos, estos son los puntos más importantes. Quitarle sílabas, palabras, o sea, sílabas o fonemas, grafemas, en este caso, por la escritura estamos hablando de escritura, grafema, a las palabras escritas. Y lo segundo, escribir como suena. Para ellos suena nieve en vez de nieve. Entonces, ellos sustituyen la nie por la ñe. Entonces, ahí puede haber un problema. Esto también tiene que ver con los refuerzos que les den en la familia. Por ejemplo, si en la familia, que el primer refuerzo que tiene un estudiante al momento de aprender el proceso de lectoescritura, si en la familia ya se habla mal, si ya se dice con permiso, es tijera, dentren, ya no se puede hacer mucho también de la corrección de las palabras después en la escuela. Entonces, hay que tener ojo con esos elementos de escritura. Ahora bien, ¿hay alguna duda con esto o no? Estos son los más importantes, los que más me interesa que aprendan. ¿Hay alguna duda? No, profesor. ¿No? Ya. Avancemos. Entonces aquí. Aspecto para evaluar la comprensión lectora. Tenemos 4 elementos que son importantes al momento de la evaluación de la comprensión lectora. La precisión de la lectura, la velocidad de la lectura, la fluidez y la comprensión de la lectura. Aquí tenemos la comprensión. La precisión es que el niño tenga que leer la palabra que está ahí. La velocidad, que no sea ni muy rápido ni muy lento. La fluidez, que dentro de esa misma velocidad sea estable todo el rato, que no tenga arranque de velocidad y luego de lentitud. Y luego, lo final, es la comprensión de lo que el niño está leyendo. Acá otro elemento a debatir, que sigue siendo tan medieval. ¿Qué pasa con estos tests que se les aplica a los estudiantes de velocidad lectora? ¿Qué opinan ustedes de eso? Los perjudica. Eso me va a preguntar, profesor. Ya, los perjudica.
Porque le permiten que tengan una cierta cantidad en ciertos minutos, letras leídas. Ya. Toda la semana le hacen. Sí. Además que los niños se frustran mucho con eso. Sí. Se ponen ansiosos. No hay una comprensión lectora tampoco. No, exacto. No hay comprensión, pues, el primer elemento que falla. Al niño se le plantea un desafío, al estudiante o al estudiante se le plantea un desafío, leer rápido. El niño, ¿qué va a hacer? Va a leer rápido, va a llegar al futuro de tan rápido que va a leer. Va a llegar a conocer al doctor Emmett Brown. Pero no está comprendiendo nada de lo que está leyendo. Tal vez de las 300 palabras que leyó, comprendió el principio y el final. Quizás, con suerte. Pero yo personalmente lo digo que es un elemento muy perjudicial. Y algo que siempre discutía con los directivos del establecimiento, porque es mejor que el niño, para mí, que lea lento, con una velocidad un poco más lenta, pero que comprenda. No sacamos nada con tener, por ejemplo, arquitectos, médicos, albañiles, trabajadores de la salud o, no sé, de cualquier oficio posible, que lean rápido una instrucción, pero que no la entiendan, porque al momento de los que hubo, el trabajo va a estar malo. No hubo comprensión. Aquí, como dice... Doble trabajo. Doble trabajo, exacto. A ver, casos de estudio. Aquí ya un poco para ir relajándonos. Permiso, voy a servirme un poquito de jugo. Les comento que el lunes andaba muriendo, el martes me fui a hacer el PCR, estaba deshidratado, así que tengo que beber mucha agüita. Yo recuerdo, profesor, que usted dijo en la clase anterior que iba a ir de carrete, así que supongo que se... No, pero se fue el jueves, po. Yo el lunes ya estaba muriendo. Ya, casos de estudio. Voluntarios para... Los vamos a ir viendo. De a uno, por favor. Después vamos a ir comentando. Tiene un infante, no dije género, hombre o mujer da lo mismo, de 6 años, vive en sector rural con abuelos, presenta dificultades para aprender a leer. ¿Qué puede ser? La primera persona, por favor. ¿Alguna voluntaria? Que a lo mejor los abuelos no saben leer también, pues por eso está la dificultad. El niño no puede aprender a leer, no hay una ayuda, no le pueden enseñar. Bien. No los puede corregir porque no sabe la palabra correcta. Muy bien. El poco estímulo que le pueden dar al niño. Primero, antes. ¿Quién dijo el aporte? ¿Quién dijo el aporte? Abigail. Abigail. Fue Francis primero, profe. Francis. Ah, ya Francis sí. Ya estaba. Lo siento. Después no importa. La Abigail igual. ¿La Abigail está igual? Ya, Abigail, ¿qué estaba diciendo usted? No, que no hay un refuerzo, pues no los pueden corregir ya que sus palabras ellos lo emiten con un sonido y en realidad es con otro, o bien la palabra no es correcta, la cortan. Eso. Ya. A ver, otro aporte. Profesor, puede ¿Diga? igual que no tenga algún material como ver letras o tener cuadernos, luz también. Ya, bien. Diga, aquí no hay respuestas correctas. Quiero que vayan dando ustedes, dando posibles soluciones. El niño a lo mejor presenta una inmadurez. Ya. Presenta inmadurez, bien. ¿Otra opinión? O a veces los abuelitos no se saben ni siquiera las vocales y cómo le van a enseñar. Ya, sí, ya lo habían dicho de otra forma, pero muchas gracias. ¿Otro aporte? Pueden ser factores internos emocionales o factores externos, como decías con las compañeras, ambientales. A ver, los factores internos me gustó. ¿Qué puede haber sido? Quizá un déficit intelectual, algo cognitivo, o sensorial también puede ser los órganos, que le está fallando la vista. Ya. Puede ser que los abuelos no tengan las herramientas para enseñarle al niño, digamos, en este caso. Bien, ni un problema, están todas las respuestas correctas. Todas las respuestas correctas. Yo, Francisco, pensé que se iba al lado por el emocional, tal vez tiene pena porque no está con los papás, puede ser, no sé, o puede ser porque el niño prefiere trabajar, ayudar a los abuelitos en vez de estar interesado en aprender.
Cualquier cosa es factible en esto. Ahora ustedes, ¿qué harían para tratar de solucionar esto? Lo primero, una entrevista con los abuelos, para Ya. saber en qué condiciones están ellos a entregarle en este caso al niño. Ya, perfecto. ¿Qué más? Como dice mi compañera, la entrevista y a los abuelos entregarle herramientas para que le pueda enseñar al niño y además materiales para que el niño... Oh, se cortó. O tratar de enseñarle a los abuelos para que ellos tengan las herramientas para enseñarle al niño. Ya. La idea, disculpe, la idea, por ejemplo, de entregar material a los apoderados es buena en el caso de que ellos sepan leer. Porque si no sabe leer, los pueblos no pueden corregir. ¿Alguien más iba a opinar? Profesor, se le puede enseñar a ambos, tanto como los abuelitos, tanto como al niño. Porque Sí. así van a la par los dos, pues. Sí, sí. Pero siempre la gente adulta tiene no sé qué les pasa, pero siempre tienen ese conflicto de no querer aprender. Entre más viejos son, más tosudos se ponen y no quieren aprender. Profesor, si en el caso de que estoy trabajando en un colegio y se me presenta esta dificultad, en este caso, valga la redundancia, lo primero es llevar a un asistente social y los educadores pertinentes para que le hagan una evaluación al niño y también ayuden a los abuelitos, pues es lógico, y ver en qué situación están y si ellos cuentan con el deseo de que el niño de verdad aprenda o no a leer, o que si el niño está capacitado para eso. Ya. Pero esa fue una... ¿Tiene un profesor al lado usted o no? ¿Que le está soplando? No, profesor. Ah, ya. Ya, lo ideal en estos casos es, como dijo usted, bueno, la primera persona, el primer estudiante dijo, entrevista, apoderados con el estudiante, ojalá por separado. Y luego derivar el caso, porque ya se le escapa de sus manos, y aunque eso no es feo, es un trabajo, no están sacrificando aquí su vida y nada. Tienen que hacer hasta lo que es profesionalmente correcto nomás hacer, por si acaso. Acá no hay ni Teresa de Calcuta, ni Padre Hurtado que den su vida, sino que tienen que derivar nomás, por si acaso. Es lo más factible, porque los otros profesionales van a tener competencias, valga la redundancia, profesionales más adecuadas para atender estos casos. Asistente social, para ver las condiciones del niño y de ahí ver qué se puede hacer. Pasamos al segundo caso. Infante de 7 años, vive en el sector urbano con tíos, no le gusta leer, no ve televisión. ¿Qué puede estar pasando acá? Díganme. Yo creo que lo mismo que la situación anterior, el niño puede tener alguna carencia, tal vez porque si debe estar viviendo con los tíos, tal vez hubo algún problema con sus padres. Entonces tal vez podría ser derivado un psicólogo que también le podría dar como armas a los tíos como para poder tratar este caso con el niño, porque podría llegar hasta tener una depresión en donde no quiere leer o no quiere ver televisión y no tiene ganas de nada. Ya, bien. Representar, profesor, de forma más lúdica, quizás enseñarle al niño, más que llegar y pasar un libro y decir ya acá, más lúdico, porque no le gusta leer. Porque ahí no dice que no sabe leer. Ahí no le gusta. Entonces quizás de forma más lúdica, tiene 7 años. Ya, ¿alguien más? Que no tiene la motivación tampoco de parte de los tíos, pues no lo motivan, pues. Ya. Es que a lo mejor los tíos tienen otros hijos, pues, a los que les prestan más atención que al que su sobrino. No lo había pensado de esa forma. ¿Quién dijo ese aporte? Ernestina. Ya tengo una, por favor, guárdalo para la otra semana. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O puede ser que el niño no tenga interés y los tíos sí están dentro de las responsabilidades que tienen con él. Es parte del niño nomás. Acá les di una pista bastante grande, ¿eh? No puede ser que el niño mande más que los tíos. No, yo creo que lo primero que hay que atacar aquí en este problema es el estado psicológico del niño. Porque no hay que olvidar que el niño está siendo criado por tíos y no por sus padres. Tal vez ahí puede haber una carencia aparte del niño que le puede estar afectando en el tiempo. Ya. Se está yendo mucho por el lado de la factores internos. Bien. Pero esto... Profesor, ¿no ve televisión? ¿Se supone que al niño le gusta estar más jugando? ¿O le interesa más jugar que estar leyendo y sus clases o no?
A lo mejor el niño no ve. ¿Sabe leer? ¿Qué pudo haber pasado? Dice ahí que no le gusta leer. ¿Sabe leer? ¿Qué pudo haber pasado que no ve televisión o no le gusta ver televisión? El celular. A lo mejor no tiene lente óptico. Tiene extravismo, profesor. Puede ser, sí. Y pues, a lo mejor no tienen tele en la casa. Acá puede ser que, por ejemplo, sabe leer, pero le cuesta leer, ¿ok? Y, por ejemplo, la televisión, como es muy estimulante, le genera alguna molestia en el ojo. Puede estar ligado a ese elemento. Pero me dieron respuesta bastante buena, que no la había siquiera pensado. O a lo mejor le gusta estar más en la calle jugando, como es urbano el lugar donde vive, con Sí. sus amigos, que ver tele. Tercero, para ir finalizando. ¿A qué hora termina la clase? A todo esto. No sé, pero está buena. Profesor, ¿qué significa de privado? ¿Qué? ¿De privado? De privado, sí. No sé. Ya. Hay algo que se llama neologismos. Los neologismos son palabras nuevas para decir conceptos viejos. Por ejemplo, decimos desvinculado en vez de despedido. Entonces arregla el mundo. Deprivado, en vez de decir pobre, decimos deprivado. ¿Ok? Nunca lo había escuchado. Gracias. A futuro, cuando tengan que hacer algún tipo de informe, en vez de decir el niño es pobre, tienen que colocar niño vive en condiciones deprivadas, tanto económicas como socialmente. Entonces, les servirá mucho esa palabra. Infante 6 años vive en sector deprivado, o sea, en un sector de características con pobreza, con la madre. No presenta interés por la lectura. ¿Qué puede pasar acá? ¿Y qué posibilidades? Profesor, quizás en esta situación el niño esté todo el día solito, mamá tiene que trabajar. Ya. Por eso a lo mejor él no tiene alguien que le esté constantemente diciendo que tiene que leer o estudiar, pendiente de él. Bastante buena su respuesta. ¿Qué haría usted al tiro? ¿Qué haría yo? En ese caso yo creo que a lo mejor lo dejaría con alguien de confianza, mientras que trabaja. No, pues usted no es la madre, usted es la profesora. ¿Qué haría usted como profesora? Hablaría con la mamá. De primera vez hablaría con la mamá para saber con quién queda el niño, por qué queda solo. Si él tiene alguna solución que darle o el colegio darle una solución. Ya, perfecto. ¿Alguna otra persona? Entrevistarle, profesor, al niño para saber por qué no presenta interés por la lectura. Ya. Ir más a fondo. Entrevistarlos, bien. A ver, ¿qué más puede pasar? ¿Otra persona? Puede ser que los textos que le estén dando sean muy largos y no le provoque interés, o no sean con dibujos. ¿Alguien más? Buscar otra metodología de enseñanza, como dice la compañera. Pero me está dando soluciones. No hemos visto todavía el problema, no lo hemos analizado bien. Ah. ¿Qué puede estar pasando en el niño? Puede ser que el niño no ha sido estimulado durante el proceso de crecimiento, ya que la mamá se lo pasó trabajando y por esto no conoce el mundo tan interesante que es el aprendizaje y por lo mismo no siente interés por la lectura. Ya. ¿Qué más? También por el entorno donde vive también él. Ahí está la clave, el entorno. Sí, por el entorno, porque es el sector de privado, de pobreza. No tiene las herramientas necesarias al niño. Y hay que preocuparse de eso. ¿Qué haría usted? ¿Qué solución podría dar como profesora, futura colega? Bueno, tendría una entrevista, trataría de solucionar, no sé, derivar un asistente social que vean el problema que está sucediendo en el hogar y ahí delegar, digamos. Sí, recuerden. Solucionar el problema el niño, en cierto sentido, si vive en una extrema pobreza, no tiene a lo mejor una cama donde dormir bien, no tiene luz. Vaya a saber usted qué puede estar sucediendo en ese hogar, entonces hay que ver la situación, cómo vive realmente el niño. Hay casos, por ejemplo, que los padres prefieren que el niño aprenda a jugar a la pelota porque es más probable que lo fiche algún equipo y gane más plata que estudiando 12 años, después quizás con suerte entrar a alguna institución superior y ver qué depara el destino. O los mismos amigos dicen, es que estamos vendiendo esto, ¿por qué no me ayudáis a vender o lo cargáis tú y ganáis esta cantidad de plata? Y después se van dando cuenta que así la vida es más fácil. Entonces,
pueden ser hartos factores que estén en este ambiente, sí, ambiente. A lo mejor, profesor, la prioridad de la mamá no es que estudie, no es que aprenda. La gracia de estos casos es que vayamos soltando un poco la imaginación con algunos ejemplos que podrían llegar a ocurrir en la realidad. Así que eso. ¿Alguna duda con lo que hemos visto? Ya nos queda media hora, un poco más de media hora. No, profesor. No, ha pasado volando. Ha pasado volando esta clase. Sí, estaba entretenida. Avancemos. Ya, la fluidez lectora. Aquí eso fue como una actividad porque yo sé que la clase es muy pesada, así que dejé esa actividad al medio. Sigamos con la fluidez lectora. La fluidez, en este caso, está relacionado con 4 elementos básicos, que parten de la decodificación. La decodificación es la interpretación de estas cosas que nosotros llamamos letras, que se llaman grafemas en realidad, y su relación con un sonido, y a su vez este sonido darle un significado a la palabra, a esta palabra darle un significado, pasar de la decodificación a la comprensión lectora, hay que pasar en primera instancia por el reconocimiento de las palabras, que eso ya lo empezamos a ver la clase pasada, con las sílabas. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando hablamos de la... Sí, profe. ¿Sí? Y también con la prosodia. La prosodia corresponde a la expresión que le damos al texto, a ese énfasis que le damos. Generalmente se ve harto como en las personas que cuentan cuentos. No sé si han escuchado que existen en los cuentacuentos, en el mall del Trébol, no me acuerdo, en el mall de Costanera, creo que había un sector en la biblioteca cuentacuentos. Si a alguien le gusta leer, es un buen trabajo, pagan bastante bien. Y es solo leer con énfasis. Por ejemplo, que los personajes tengan otra voz, otro tono, o que las preguntas se hagan con toda esta intención. Entonces, eso es la prosodia. No solamente leer de forma monótona, es darle una estructura. A través de estos elementos de la decodificación pasamos por el reconocimiento de la palabra, luego, cuando ya tenemos la palabra o esta oración inserta nuestra, le damos una énfasis en la lectura y pasamos a la comprensión, que es básicamente darle el sentido a lo que estamos leyendo. No hay mucho que decir esto, porque aquí, por ejemplo, hay que evitar por ejemplo, que la palabra se vaya leyendo extremadamente lenta o muy rápido. Tiene que tener su velocidad y esta velocidad se debe ir manteniendo. Si es muy lenta, entonces debe mantenerse de esa forma, calmada, pausada. Pero evitar las lecturas rápidas. Yo soy bastante rápido para hablar. Les quiero pedir disculpas de ahora y siempre porque lo intento y no se puede. Disculpen. A todo esto, porque sé que muchas personas trabajan con datos de móviles para poder estar en las clases. Estoy en la primera clase la subí hoy día a YouTube, porque YouTube creo que gasta menos datos que Google Drive, para que la puedan... Así es, profe. Sí, espérense, dame un segundo. Delo el nombre de su canal. Suscríbete a mi canal. Tenía pensado agregar eso, pero mejor dije que no. Ya, en todo caso, también pueden pillar las clases de educación en valores. ¿Ustedes han tenido educación en valores? ¿O ya lo tuvieron? Sí, el primer semestre. Del año pasado, sí. Deme un segundo. Su clase de plataforma también. Exacto, usted decía que se hacían en el mall, se llamaban guaguatecas. Y ahí yo llevaba a mi hijo y yo llevé como 2 veces, creo. Pero era espectacular como cuando contaban los cuentos. Y puras guaguas, o sea, guaguas de 0 hasta, no sé, 3 años, los niñitos escuchando cuentos bonitos. Sí, es fantástico. Y ganan plata leyendo, qué bacán. Ya, acá está, espérense. Entonces, esta es una lista de reproducción que hice. Compartir, enlace. Se la estoy dejando acá en el chat. Es una lista de reproducción, por lo tanto, esta clase, apenas me llegue el video, la voy a subir automáticamente a la plataforma y al
a YouTube, para que la puedan ir viendo. Ya, continuemos. Estrategias para la comprensión lectora. Y aquí hay hartos tips que les va a servir porque tenemos una actividad después. Ahí les digo. Así que es importante que vayan poniendo atención. Los estudiantes que son buenos en la seguimiento, ya, eso lo leen ustedes. Control de la comprensión. Ya, en este caso, aquí lo que me quiero que queden claro. Oh, les perdí acá está. El control de la comprensión tiene que ver con la capacidad de entender o no van entendiendo dentro de un texto. Y básicamente tienen que ir... no sé. ¿Dónde está? ¿Se me perdió? Espérense. Algo me está... YouTube. Como YouTube lo dejé activado, me está lento. Ya, ahí sí. Ahora sí. Ya, entonces aquí el estudiante tiene que identificar lo que lee y lo que, o sea, lo que está leyendo, lo que entiende y lo que no entiende dentro de un texto. Entonces ustedes, para ir resguardando este punto, vayan haciendo algunas preguntas. ¿Entienden lo que ocurre aquí? O si el estudiante no entiende, ustedes le van respondiendo. La metacognición tiene que ir con el antes, durante y después de la lectura. No es simplemente sentarse a leer un texto, sino que ustedes lo tienen que preparar. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de leer cualquier cuento, por ejemplo, La Caperucita Roja, ustedes les van preguntando, ¿saben lo que es un lobo? Sí, a ver, ¿qué es un lobo? Ya es como un perro más grande, ya de esto. Entonces ustedes van identificando el proceso del interés en el estudiante. ¿Qué es una caperucita? No sé qué es eso. Miren, la caperucita es como una capucha, que la gente se pone como una manta gigante, como un poncho, pero que tiene una capucha arriba. Y eso se llaman caperuzas. Y una caperucita es una caperuza chiquitita. Entonces ustedes van adelantando esto. Durante la lectura, ustedes van haciendo el feedback, que es lo mismo que lo que vimos anteriormente. Y después de la lectura, ¿qué aprendimos de esto? Por ejemplo, que no hay que ir solo en los bosques, o en este caso en la ciudad no hay que andar solo. Si vemos a alguien extraño, ¿qué hay que hacer? Ustedes le van haciendo preguntas. Mapas conceptuales. Este caso se utiliza harto en los textos que son más grandes. Por ejemplo, le pueden ir sirviendo para el reino. Por ejemplo, los seres vivos. Tenemos los reinos animales, el reino vegetal. Y ustedes van a ir clasificando dentro de un texto cuáles de estos personajes son animales y cuántos de estos textos son vegetales. Y ahí van agrupando. Esto sirve para agrupar y que es más fácil. Hay otros esquemas que son más difíciles a utilizar, que son los mapas mentales, que es esto mismo, pero en la mente. No tiene ningún sentido porque es mejor siempre aquí con colores, que el niño vaya haciéndolo. Contestar preguntas. Si los niños tienen preguntas, ustedes se las van contestando, pero traten de no dar la respuesta correcta, o sea, no dar la respuesta en sí. Hay dos tipos de preguntas, las que nacen totalmente de la ignorancia y las que son para reforzar el conocimiento que tenemos. Entonces, si nosotros asumimos que el niño no entiende, estamos asumiendo mal, porque tal vez el niño sí tiene la respuesta. A veces es bueno contestar con otra pregunta. Por ejemplo, esta pregunta se lo hago a ustedes. ¿Han leído Pedrito y las habichuelas mágicas? O Juanito y las habichuelas mágicas, no sé cómo se llama ya el texto. Sí, profe. No, profe. ¿No? Ya, es un niño que a cambio de un burro, creo, le dan 3 porotos o habichuelas que son mágicas. Entonces él la entierra y él sale un árbol gigante y llega a la nube y se encuentra con un gigante. ¿Qué para el niño? ¿Qué significará el gigante? Esta pregunta es para ustedes, para el niño. ¿Con qué lo puede relacionar? ¿Qué? Con miedo. Piensan ustedes en un niño y cómo ven los niños a la gente. ¿Qué representa un gigante para un niño? Los adultos. Bien. Entonces, si al niño le pregunta, ¿y qué significan por ejemplo, los gigantes? No sé, ¿qué podría ser?
¿A quién ves tú como gigante? A los adultos. Padres. A sus padres, por ejemplo. El miedo, alguien dijo el miedo, sí, está buena respuesta, pero eso es como para trabajarlo en la enseñanza media. El miedo, el poder, la lucha de clases. Profesor, disculpe, hay una compañera, Ashley, que no puede entrar a la clase. Ups. Soy Ashley, dice, no puede entrar a la clase y manda una foto al WhatsApp que sí, no puede entrar, tiene la pantalla negra, para que sepa. Ya, envíeme el correo de ella para hacer la invitación. Dime el correo. No, dice que se le cayó el internet, profesor. Eso es lo que está diciendo, se le cayó el internet. Ya. La clase después la puede ir continuando en los otros canales de comunicación. Hacer ustedes, hacer preguntas a ustedes para mantener la atención de los estudiantes. Hagan preguntas, ¿qué significa esto? ¿Qué podría significar? ¿Qué podría ocurrir? Lo que vimos al principio de la clase, lo de las predicciones e hipótesis. Reconocer la estructura de la historia. A ver, ¿quiénes son los personajes? ¿Cuál es el inicio, el desarrollo, el final? ¿Qué ocurrió al final? ¿Qué ocurrió el desarrollo? ¿Qué solución puede haber? ¿Qué solución darías tú también dentro del cuento? Y resumir, que es mi favorita. Resumir es un buen elemento para estudiar, porque nosotros como adultos podemos ir conectando, por ejemplo, subrayando las partes que son muy importantes y después las vamos hilando para poder estudiar. Esas son algunas estrategias básicas para la comprensión lectora. Ahora bien, ¿todo claro con esto, no? Porque ahora les voy a dejar la actividad, ya que vamos casi finalizando. ¿Todo ok? Sí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de texto que están acá. Todos estos textos, bueno, no los voy a explicar completamente, porque la gracia es que ustedes tengan que hacer para la próxima clase una mini actividad, ¿ok? Esta mini actividad consiste en que ustedes, en parejas, algunas parejas lógicamente se tendrán que repetir porque somos muchos, en parejas van a seleccionar un tipo de texto y a través de ese van a hacer una mini actividad de lectura. Ojo, la actividad no es que la pongan en práctica, no es que la van a llevar a cabo, sino quiero que hagan la actividad y que la expliquen cómo ustedes la harían. Eso solamente. Unas 3 diapositivas, o si quieren, por ejemplo, quieren trabajar con papelógrafo y lo exponen, da lo mismo. Esto es solamente con puntos para alguna evaluación que les pueda ir un poco perjudicar. Por lo tanto, es voluntario para los grupos que quieran participar. Profesor, no alcancé a escuchar bien. Dígame. Se me entrecortó, no entendí lo que teníamos que hacer. Ya. Para la próxima clase, para la introducción de la próxima clase, vamos a dejar unos 15 o 20 minutos para una actividad. Ustedes van a seleccionar uno de estos tipos de textos que están acá. Solo los que están en blanquito, los rojos no, porque son muy difíciles. Van a seleccionar uno de estos textos y van a preparar una actividad en pareja, una actividad de comprensión lectora con alguno de estos textos. Por ejemplo, puede ser un cuento. Aquí literario es como muy amplio, porque yo personalmente dentro de lo literario dejo lo narrativo, lo poético, ¿ok? Porque eso corresponde a la literatura. Publicitario, pueden trabajar con imágenes, un instructivo, puede ser una receta, o histórico, un texto histórico verdadero. Ustedes, a partir de eso, van a crear una actividad en la cual van a crear el material, van a diseñar la actividad, van a crear el material, la van a explicar. Pero solamente eso. No quiero que la lleven a cabo porque nosotros ya sabemos, entre comillas, leer, entonces sería un sinsentido. Solamente quiero esos elementos. La actividad es voluntaria y es con puntos para que en alguna instancia tengan alguna baja nota, se puede ir sumando una décima, ¿ok? Son décimas por si acaso. Para que no piensen que va a pasar de un 5 a un 6. No. Pero, por ejemplo, profesor, no sé, puede ser en un PowerPoint y hacer una receta explicativa. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí, ustedes, por ejemplo... Ingredientes, desarrollo, ¿así? Por ejemplo, la actividad. Y tienen que, lógicamente, ya como saben, tienen que trabajarla por ejemplo, con una adecuación.
Ustedes van a ver el objetivo, cuál es el objetivo de esta clase, el inicio, el desarrollo y el cierre de la actividad, por ejemplo, de las instrucciones, y en el caso de la receta. Por ejemplo, ¿conocen ustedes lo que es un cupcake? No, ¿qué es un cupcake? Mira, un cupcake es un pastelito chiquitito con un relleno arriba. ¿Quieren hacer uno? Sí, profe, ya. Entonces ustedes le colocan. Pero para hacer eso tenemos que leer esto. Ustedes tienen que ir haciendo las medidas. Ahí tiene una actividad simple. Entonces los niños van a ir leyendo la actividad y lo van haciendo. Lógicamente. Es como hacer una clase, ¿cierto? Sí, pero chiquitita. Solo van a explicarla. No van a llevar a cabo la clase. ¿Ok? No van a llevar a cabo la actividad. Solo van a crear la actividad y explicarla. Y el material, tal vez no creo que sea necesario el material, solo con la actividad y la explicación de la actividad y en la parte curricular estamos tiki-taka. ¿Lo hacemos PowerPoint? Ustedes ven cómo lo hace, es su actividad. Ustedes ven cómo lo hace. Si usted lo hace en PowerPoint y es su clase, es su actividad, no es necesario que sea con el logo CFT, estructura CFT. Usted la ordena de acuerdo a lo que usted estimula que es necesario, ¿ok? Tampoco te va a demorar 15 minutos, 20 minutos en explicarla, ¿cierto? No, son ¿cuántos? 5 minutos, es cortito, 5 minutos, 3 minutos. Genial. Gracias. Ya. Acá dentro de los tipos de texto que se pueden trabajar, porque estos son como casi la totalidad de tipos de textos que hay. Estos son los más fáciles, que son el texto descriptivo. Usted se describe un objeto. Se dan las características de este objeto. Luego tenemos los narrativos, que son los cuentos. Aquí los literarios, no sé, es que para mí dentro de los narrativos está el literario. Literario viene de literae, que significa letra. Por lo tanto, todo texto, un texto mecánico, un texto de medicina, un texto de carpintería, es un texto literario. Pueden trabajar con poesía. El texto poético es aquel que el énfasis está en la belleza del lenguaje. Acá el énfasis está en el desarrollo de la historia. Y acá el énfasis está en la descripción de los objetos que se demuestran. En el texto publicitario aquí es interesante trabajar porque puede ser un afiche, se puede trabajar con imágenes. ¿Qué se quiere decir en esta imagen? ¿Qué representa? Los instructivos, como ya vimos, son la receta. Y por último tenemos los históricos, que son algunas batallas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden colocar un texto de alguna batalla o de algún proceso histórico que los niños lo dibujen. ¿Qué entendieron? Bueno, y para ustedes, ¿cuáles son los textos más recomendables para iniciar en la lectura, según lo que se vio ahora? Un cuento. Ya. Narrativo. Los narrativos, sí, los cuentos narrativos, bien. Cuento. ¿Qué más? El silabario. A ver, es un libro. La poesía. Igual trae cuento, profe. Ah, ¿verdad? Sí, el de la palomita. Ahora me acordé, lo tengo ahí. El del lobito, el del gigante egoísta. Gigante egoísta. Lo voy a buscar. Súper antiguo eso. El mío tiene El como del de hoja de diente, romer. y casi ni lloró. También tiene canciones. Como mi trencito de madera y eso. Oh, se me cayó el carnet. Oh, ¿todavía lo venden? Sí, pues. Y en las ferias. Sí, yo lo veo harto. Lamentablemente no puedo ir a las ferias por pandemia, pero las veces que he ido a otros lugares los veo y todavía lo venden en los kioscos. Ya, bueno, para ir ya finalizando y dejarles tiempo para que puedan organizarse y ver lo de las actividades. Estos son como algunos textos que son más fáciles de trabajar. Lógicamente los narrativos, porque el énfasis está en el desarrollo de una historia, en los personajes. Hay descripciones dentro de lo narrativo. Es como bastante completo. Los descriptivos, la descripción de un perro, siempre trabajar con elementos que son más concretos para los estudiantes. Y los instructivos, que pueden ser trabajo, es más fácil para hacer trabajos dinámicos. Les puede servir para, por ejemplo, la receta, y, juegos. Entonces, esos son como los tres más fáciles de trabajar.
Y acá está la linkografía, mal dicho, aquí bibliografía, para que puedan consultar los textos que utilicé para la clase de hoy día. No sé si habrá alguna pregunta en relación al trabajo, la clase. ¿Se lo enviamos al correo? No. Quiero que todo sea sorpresa. El mismo día ustedes se organizan, no quiero así como yo primero, no, ustedes llegan ya como grupo organizado, quiénes van a ser los primeros, que van a participar. Como les dije, ustedes, si es su clase, si es su actividad, ustedes ven cómo organizan la explicación de la misma, necesario que sea con el trabajo CFT, ¿ok? Con el logo CFT. Profesor, usted habla de grupos, ¿de cuántos? Dos. Ya. Puede ser de uno también. No tengo problema con que se trabaje de una persona. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Todo claro. ¿Está claro, profe? ¿Qué? Está claro, profesor. Ya. En caso de cualquier cosa, ¿se le puede enviar un correíto? Por supuesto. La delegada ya tiene mi WhatsApp, ¿cierto? ¿Estás delegada? ¿Sí? No está. Profe, ¿es para la próxima clase, 25? Sí, Pues 25. exacto. Ya, las personas que llegaron tarde, por favor, pongan presente acá. Pongan presente por si acaso, porque me guarda la asistencia, pero no sé dónde me la guarda. Entonces, por si acaso, vayan colocando presente las personas que fueron llegando tarde. Sí, ya. ¿Eso lo hace con la extensión de Google? Sí, pero me la manda, creo que a un archivo Excel. Entonces me metí a Excel y no me apareció. Así que tendré que hacer un Classroom, entre comillas, para mandar la asistencia. Pero igual aquí tengo, por ejemplo, les voy a mostrar algo confidencial. Deje de grabar entonces. Sí, ya, entonces me despido, hasta luego. Chao, profe, chao, profesor, disculpe, estaba preguntando por mí, Joana por acá. Dígame. Chao, Joana, diga chao.